Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo la parte 10 de Lucas y los Nenitos. Una de las charlas que tenía intención de hacer hace tiempo con él y que sobre todo me interesaba preguntarle porque lo he escuchado en muchos lugares e incluso hay gente que me ha preguntado sobre este tema y estoy seguro que han tenido las mismas dudas que yo he tenido y que a veces todavía tengo, obviamente. Uno de los temas es, yo elegí tres temas. El tema de los contactados, el tema de los híbridos y el tema de las adopciones. Bueno, por comenzar con uno, sin ningún tipo de orden, me interesaba el tema de las adopciones, porque en un programa anterior yo había hablado sobre este tema, pero quizá no quedó muy claro. Eh, Según lo que me dice Lucas, esto de las adopciones es relativo, porque adopción, como sabemos, es un rapto, ¿no? Y un rapto la mayoría de las veces, al menos como lo utilizamos nosotros como término, es algo que es sin un consentimiento previo. Pero a veces sí suceden consentimientos, pero no conscientes, porque estos consentimientos no son hechos en este momento, en esta línea de tiempo, en el cual a veces la persona no ha nacido todavía cuando resolvió que esto tenía que suceder, cuando se pactó que esto tenía que suceder. Entonces es claro, muy difícil que puedan recordar o que puedan comprender por qué está sucediendo con estas personas esto. Si hablamos de adopciones, está claro que no pertenecen a una misma clasificación de seres, por decirlo de alguna forma. Ellos en realidad son humanos, como me dijeron una vez. Humanos, pero no humanos de la Tierra. El ser humano es el que comparte una morfología como la nuestra, pero a la vez, aunque no vibre de la misma forma y la apariencia no sea igual, la morfología sí lo es. O sea, brazos, piernas, tronco, cabeza. Pero por sobre todas las cosas contiene ese organismo un alma. Y dentro de toda esta cantidad, de esta variedad que se encuentra en el universo, no solo el físico, sino el que tampoco lo es, se encuentran seres que no tienen una misma idea de lo que es la espiritualidad o la moral, como al menos nosotros la conocemos, ¿no? Algunos son muy científicos y realizan sus investigaciones sobre nosotros como nosotros la hacemos con otros seres de aquí mismo. Y que si tuviéramos la oportunidad, nuestros científicos, de viajar en el tiempo o viajar a otras dimensiones o a otros planetas, harían exactamente lo mismo que ellos están haciendo. Investigar a ese animalito, a ese ser o a ese insecto o a esa partícula que se encuentra en ese mundo que no les pertenece, para tener un conocimiento más. Pero no siempre es movido por una investigación totalmente analítica, científica, intelectual, sino que muchas veces también se busca la espiritualidad. Ellos buscan la espiritualidad también. No todos, como aquí en este planeta, tampoco todos buscamos una espiritualidad muchas veces. Habemos personas que investigamos el cuerpo físico, las partículas, los átomos, las composiciones físicas, y otros también investigan la parte espiritual.
Y bueno, de esto también encontramos en todas partes del universo. La idea de espiritualidad está en casi todo ser vivo en el universo, en todo ser vivo consciente. El inconsciente también existe y el inconsciente también busca la espiritualidad, pero de una forma totalmente diferente que no la vamos a complicar ahora en este tema. Y como aquí también hay mentes en otras partes del universo que interpretan la espiritualidad de una forma diferente a otros. A estos nenitos, al menos según Lucas, durante muchísimos, quizá en nuestra medida de tiempo podrían ser milenios, buscaron la espiritualidad, pero también encontrar el porqué del cuerpo y el porqué del espíritu. Dicen que nadie en el universo ha podido llegar al inicio de todo, pero muy posiblemente al correr tantos miles o millones de años han encontrado un poco más que nosotros, obviamente. Pero esa parte la voy a dejar para más adelante porque es muy complicada y a la vez tan simple que quizá hiera algunas ideas de muchos de ustedes, sobre todo conceptos religiosos, y no estamos aquí para eso tampoco. Pero bueno, el tema de las adopciones se basa en eso, en que muchas veces personas antes de venir a este mundo ya han pactado con alguno de ellos, con alguna de esta cantidad de variedad de razas que se encuentran en el universo esparcidas, el poder comunicar una vez que estén aquí sus vivencias, su recorrido, en forma física y en forma espiritual. Entonces ellos van recogiendo esas investigaciones, por decirlo de alguna forma, de la gente que inconscientemente las hacen al ir viviendo día a día, al ir practicando la comunión con otros seres humanos, el conflicto, el vivir día a día, en la familia, en el trabajo, en los amigos, en la pareja, en todo, en el contacto con los animales, con otros seres. Y eso se va recopilando, como cuando un científico recopila muestras de sangre, de células, y las va comparando con otras, y de otros seres también. Y después tenemos otra variedad que solo se dedican también a ver el comportamiento de otras especies, como también nuestros científicos lo hacen con los animales. En el conflicto, en la vida diaria, ver cómo se manejan. Y muchos de ellos vienen aquí y prueban de estar entre nosotros para poder llevarse esa experiencia. Para muchas personas yo sé que una adopción puede ser muy perjudicial a nivel psicológico, por ejemplo, porque claro, no están preparadas ni están conscientes de lo que a lo mejor pactaron hace mucho tiempo atrás. Y otras quizá nunca pactaron absolutamente nada, aunque estas son las menos, porque siempre que un organismo consciente, vivo y con un espíritu dentro vive una experiencia del tipo que fuera, siempre hubo un pacto anterior. Siempre. Aunque le parezca perjudicial, aunque se haya enfermado psicológica o físicamente a causa de una adopción de este tipo, o incluso le haya llevado a la muerte física, obviamente, siempre hubo algo pactado con anterioridad. Siempre. Nada es hecho al azar en el universo, absolutamente nada. Así que si alguno tiene alguna pregunta más como para poder enfatizar o profundizar en esto, me gustaría que la haga con total libertad y junto a Lucas vamos a tratar de contestar eso, si es que obviamente él lo sabe, ¿no? No todo tiene por qué saberlo tampoco. En el tema de
los contactados es mucho más simple todavía. Porque me dice Lucas que aparte de que no le gusta esa palabra, ni se siente un contactado, por decirlo de alguna forma. Porque en realidad la palabra contactado es alguien que tiene un contacto con algo o con alguien. Así que tampoco estaría mal dicha. Lo que sucede es que esta palabra se ha utilizado tanto para un beneficio personal y muchas veces económico, lamentablemente, que ha perdido lo que en un principio fue. Por eso a Lucas no le gusta mucho el tema del contactismo, ni ser llamado contactado. Es una persona que ha tenido experiencias nada más, como todos hemos tenido experiencias de cualquier tipo. Lo que sucede es que si hay algo que se sabe entre estos, entre comillas, contactados, pero entre los verdaderamente contactados, es que, según Lucas me dice, a él mismo le dijeron lo que a lo mejor a otros le han dicho. No tiene conocimiento al respecto. De que por lo menos existe una forma en que estos verdaderos contactados logran identificar si una persona tuvo un contacto o no lo tuvo. No me lo supo explicar realmente con palabras cómo es, pero me dijo que es como cuando uno escucha hablar a una persona y le agrada su energía personal o simplemente rehúye a seguir en contacto con esa persona, no le atrae, no le parece sincera, algo no le cierra, por decirlo de alguna forma más simple. Entonces es más fácil para él, por ejemplo, saber cuando una persona dice o no dice la verdad. Pero como a él no le gusta intervenir, ni acusar, ni señalar, entonces se limita y no dice, por ejemplo, no, en esta persona no creo, esta persona está mintiendo, no es así. O en algún momento de su vida tuvo un contacto, pero lo otro que está diciendo ya son invenciones de su mente, por ejemplo, de su imaginación. Y tampoco le interesa juzgar. Cada uno sabe lo que hace, lo que dice, lo que cuenta, lo que dice que vivió, y está en él, y tiene toda la libertad de hacerlo. Pero de todos los que hay, y de lo que muchos como yo y ustedes han escuchado por ahí, es casi un 2% de toda esa gente que habla. Y es por eso que a él no le gusta que le digan contactado tampoco, entonces no quiere encerrarse en eso. Lo que me dice que una de las formas que a lo mejor ustedes tienen la oportunidad de descubrir realmente cuando alguien dice algo que realmente es cuando no involucra lo que es económico en lo que él ha vivido, por ejemplo. Nada que venga externo a uno puede ser manipulado por la parte económica. Está bien que uno se gane el pan día a día con su trabajo, con su experiencia, con sus cosas, pero no utilizar parte de esa sabiduría que adquirió, y no por decir sabiduría quiere decir que sea algo demasiado, un conocimiento demasiado superado, sino que es como tal cual la palabra lo dice, ¿no? Una sabiduría aprendida de algo, porque sabiduría es saber algo de un tema determinado, sea el que fuere. Y lo que viene de externo a uno, haya llegado de la forma que haya llegado, no siempre tiene que ser manejado de una forma económica. Más cuando a otros les puede servir, más cuando a otros les puede interesar y les pueda servir para cambiar algo de sus vidas. Y no todo tiene que ser cambiado de la vida de todos, porque muchos necesitamos vivir experiencias diferentes.
o las mismas experiencias que otros, pero en nuestro momento y en nuestros tiempos. Entonces, no es necesario vender una información, porque al que no le sirva la puede llegar a leer, la puede llegar a escuchar, pero no la va a vivir, porque no es su tiempo, así de simple. En la simpleza siempre está la verdad. Y eso es algo que me gustó mucho cuando lo dijo, porque las cosas que verdaderamente nos llegan al interior, muchas de las veces son las cosas más simples. En el mejor momento o en el momento indicado, y no necesita de mucho preámbulo, ni de mucho adorno, ni de mucha fantasía. Puede ser tan simple como un saludo en la calle, nada más. El tema de los híbridos sí es un tema un poquito más complicado. Según Lucas, híbridos ha habido siempre. Híbridos es la mezcla de seguro de muchas personas que a lo largo de la existencia humana han tenido intervención por mano de otros. Muchas veces se ha hecho esto para poner gente en nuestros caminos, de la historia humana me refiero, para acelerar un tiempo determinado, un aprendizaje, valores, enseñanzas. Muchas otras intervenciones de tipo híbrido han sido para afianzar una raza determinada, más fuerte, más sana, para poder albergar dentro de su mismo organismo una vibración más elevada. Por ejemplo, un espíritu más elevado dentro de un cuerpo. Porque si es algo que físico se sabe, es que si yo, por ejemplo, intento poner gas de una capacidad de 2 litros en una cajita o en un frasco de una capacidad de 200 centímetros cúbicos, nunca va a ingresar. Entonces, esto sucede con un cuerpo humano también, con un organismo vivo. Si un espíritu vibra mucho más, a mucha más velocidad que lo que vibra el cuerpo, es muy probable que esa criatura no pueda nacer, que no se forme bien. No va a poder contener en su cuerpo, en su espacio, un espíritu de esa manera. Sucede por lo contrario también. Si dentro de un organismo metemos una vibración demasiado densa, lo que vamos a hacer es enfermar ese cuerpo, y muy probablemente va a llevar a la muerte y a la deformación. Por eso, a veces con hibridaciones lo que se logra es crear un organismo físico con la ayuda de una madre ya en este mismo lugar, para que pueda albergar ese futuro niño un espíritu con ese tipo de vibración. Y una vez nacido este niño, lo que va a hacer muchas veces es intervenir en la vida de otras personas, consciente o inconscientemente. Lo importante es lo que pueda representar en su vida para otros, no solo para él. También existen hibridaciones, según Lucas, en las cuales otras razas han hecho con el propósito de acercarse más a nosotros, poder interactuar más con nosotros, poder vivir entre nosotros, con un fin más altruista, y otros no, otros más materialista, más físico. Por ejemplo, para manejar grandes empresas inclusive.
grandes sistemas políticos dentro del planeta. Hay un caso, por ejemplo, que me contaba Lucas, donde 2 niños de aproximadamente 6 y 7 años viven hoy en día en España, manejando una empresa a nivel internacional, donde ninguno de sus empleados, por ejemplo, es menor de edad. Pero ellos sí, son niños. Pero son niños hibridados a propósito para esto, para ese cometido. Claro, hay muy pocas veces gente que ha accedido a ellos físicamente, porque ellos están casi siempre en un tercer piso de esa misma empresa, donde casi no tienen contacto con nadie. Y tampoco se me tiene permitido decir en qué empresa ni quiénes son, obviamente. Solo puedo comentar acá que están en España hoy en día. Después, por ejemplo, han habido híbridos los cuales han marcado una parte de nuestra historia terrícola, en los cuales nuestra tradición, nuestra historia le ha puesto nombres determinados. Algunos los han llamado dioses, otros simplemente héroes. A lo largo de la historia, de muchos países del mundo. Esos grandes hombres que han realizado cosas increíbles, que han llamado mucho la atención, sobre todo de esa época, porque era totalmente imposible para un hombre común de ese momento. Y vamos a ponerle el nombre que sea. Le podemos poner Zeus, le podemos poner Pericles, le podemos poner el nombre que querramos, Sansón, el que sea. Pero estos hombres siempre existieron. Hombres y mujeres, me refiero a hombre en el sentido genérico, ¿no? Y siempre han existido y van a seguir existiendo. Porque son utilizados como personajes dentro de un tablero de ajedrez para que el juego avance y no se estanque en un lugar. Y obviamente hay otras razas que han creado híbridos para que, estando entre nosotros, puedan acelerar una vibración un poquito más alta, que es la que a lo mejor el planeta hoy en día está necesitando. Porque todo tiene movimiento y todo va avanzando siempre. Nada se estanca y nada queda atrás, ni nada camina hacia atrás. El detalle en realidad no importa. Si algunas cosas nos han parecido negativas en nuestra vida, por ejemplo, siempre tiene un porqué. Y siempre va a servirnos en un futuro para que miremos ese pasado negro oscuro como una especie de aprendizaje. O sea que todo es siempre en un causal para adelantar, un paso detrás del otro, siempre en un sentido de avance, nunca de retroceso. Que sí existen organismos que sean negativos, otros más positivos, sí. Están entre nosotros, somos nosotros mismos y hay otros en otros lados y van a seguir siempre habiendo, porque a eso que decimos negativo el día de mañana va a ser positivo. Eso es así porque es una verdad, siempre se avanza. Y en esa negatividad, como muchos de ustedes, o como muchas veces yo también, hemos cometido un acto que podríamos decirlo negativo, en que ha dañado a otros o nos ha dañado a nosotros mismos, pero siempre ha servido para algo. Si podemos ver el camino que hemos hecho a lo largo de la vida, siempre vemos que el error fue subsanado para avanzar, para seguir un poquito más adelante, un poco mejor cada vez. Y bueno, no tenemos por qué acusar, ni por qué asustarnos, ni por qué culpar.
a personas o a otros seres que cometan un acto que a nosotros nos pueda parecer negativos, porque ellos también tienen su nivel de aprendizaje y quizá tengan que vivir eso, esa negatividad propia, sobre ellos mismos, sobre otros, sobre nosotros, porque es su forma de que puedan aprender y puedan crecer también. Porque como existe el día, existe la noche, como existe el arriba, existe el abajo, como existe la oscuridad, existe la luz. Y la vida en sí toda es un aprendizaje para todos. Desde una partícula, una célula, un insecto, un animal, nosotros y alguien más superior a nosotros también. El espíritu es un camino, es un ser que camina continuamente hacia el crecimiento personal. Y el crecimiento personal va de la mano de todos, de los crecimientos personales de otros. No somos individuos totalmente ajenos a los demás ni separados. Tan así que a medida que avanzamos nos vamos a ir uniendo cada vez más hasta convertirnos en